uno de los periodistas que nosotros llamamos y que ya nos hablaba de el concepto de unidad y de hacer una lista de unidad y de lo que cómo venían trabajando juntos Massa y Cristina Fernández de Kirchner, fue Gabriel Suet, conductor de información del canal Información Periodística, que está en línea. ¿Cómo estás, Gabriel? Luis Lauge, ¿qué decís? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, al final, por supuesto que Leandro Renú, tu compañero y periodista y amigo nuestro, también afirmaba esto, pero la verdad que, bueno, finalmente se dio Sergio Massa cuando se pensaba que hubo 24 horas donde Guado de Pedro aparecía como el primer candidato. ¿Qué pasó? Sí, 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 eso igual a mí también me sorprendió ese cambio de último momento. Lo que decíamos en la conversación pasada que tuvimos es que Massa y Cristina estaban trabajando en tándem y que tenían una Sí. estrategia común. Lo que pasa es que tenía un obstáculo esa estrategia común que era la candidatura de Daniel Scioli. Esa candidatura de Daniel Scioli impulsada por el presidente Alberto Fernández, que bueno, como contó la propia Cristina, a última hora terminó de destrabarse con esta propuesta de una lista de unidad encabezada por Sergio Massa y con un candidato a vicepresidente que pone Alberto Fernández. Esos fueron los términos de la negociación que permitió una fórmula de último momento distinta a la que había 24 horas antes. A vos te parece que la postura finalmente en Aeroparque, en el acto de repatriación del avión que ocurrió en estos días, donde estuvo la presentación, digamos, de Massa como ya ministro de Economía, pero como ya precandidato de Sí, Unión por la Patria, y donde habló Cristina, hizo hincapié en la lista de unidad ahí y le pasó factura fuertemente al presidente, diciendo que el presidente se abanderó en hacer paso cuando era necesario hacer una comprensión de texto del momento político en el que uno está. Fue muy pragmática, Cristina. ¿A vos te parece que hubo un pase de factura hacia Alberto en ese sentido? Y si la actitud de Alberto de llevar a las PASO, porque puede ser capacidad de daño, pero también puede ser que él estuviera convencido de que tenía que haber paso. ¿Cómo analizás esa situación entre Cristina y Alberto y la actitud de Alberto de ir a toda costa a las paso? bueno, fue un tremendo pase de factura y creo que simplemente lo que hizo Alberto Fernández fue intentar que se reconociera su cuota parte dentro del Frente de Todos, del oficialismo, ahora Unión por la Patria. No se lo estaban reconociendo, querían armar una fórmula y no darle a él lugar en esa mesa de decisiones. La candidatura de Scioli, la precandidatura de Scioli fallida finalmente, forzó que Cristina lo incluyera a Alberto Fernández en la decisión sobre quiénes tenían que ser los candidatos. Si Alberto Fernández no participaba, quizás que el candidato a vicepresidente era puesto por Cristina. Con Alberto Fernández en la mesa de decisiones, Massa candidato, el vice lo pone Alberto y Cristina se tiene que conformar con las listas legislativas. Eso fue lo que terminó pasando. Massa como un candidato de síntesis, pero no como una síntesis ideológica, una síntesis en ese veto cruzado que había entre Cristina y Alberto, de dos polos que no podían tolerarse sin que hubiera alguien en el medio tratando de intermediar. Esa persona que está en el medio es Sergio Massa. Por supuesto que los referentes de Scioli, nosotros la otra vez hablamos con Martín Ferré, y bueno, hay muchos grupos de WhatsApp, ¿viste? A través de las redes sociales que están hablando de la traición de Santiago Cafiero, de distintos sectores, de que lo dejaron abandonado a Daniel Scioli. Ahora, ¿Daniel Scioli fue voluntaria o involuntariamente víctima de la puja entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto? ¿Cómo lo ves? No, bueno, sí fue víctima involuntaria. Está claro que Alberto Fernández no lo defendió lo suficiente porque pidió 2 lugares en las listas y esos 2 lugares fueron para Tolosa Paz y para Cafiero. No Sí, pidió por Scioli. Cristina lo llamó después a Scioli y lo consoló, según contaron en el entorno de los exacto. dos, pero tampoco es que ella le reservó un lugar a Daniel Scioli. Eh, Quiso Cristina que uno de los 2 lugares que pedía Alberto fuera para Scioli, pero no es que le dijo, te doy 3 lugares y metelo a Scioli también. Bueno, Eh, pero bueno, al claro. otro día Scioli apareció ya en una foto con Alberto Fernández. Es alguien que parece sabe digerir muy bien este tipo de cuestiones, no se toma nada personal, o si se lo toma personal, bueno, sabe diferenciar muy bien lo que es la política de la personal y seguir adelante. Por eso ya está en Brasil encargándose de su tarea como funcionario, como embajador.
Ahora, decime una cosa, Gaby, este rol de ser, bueno, porque inclusive uno piensa que en el caso de ganar el oficialismo, Scioli va a tener algún lugar, digamos, el ministerio o qué sé yo. Digamos, es un hombre que respeta los códigos del peronismo en ese sentido, porque varias veces, ahora esto ante la opinión pública queda, es una nada más que una duda que no te iba a preguntar antes, pero que dándole tanta vuelta al tema este de Scioli, que lo beneficia o queda como, te parece vos, ante la sociedad, como el hombre que siempre se tiene que bajar, si no es por la cámpora, es por Alberto, o es por, queda debilitado o fortalecido? Yo creo que quedó valorado por la sociedad, pero la verdad es que no sé cuánto pesa eso. Sí. Pero no he escuchado comentarios peyorativos sobre Scioli, sino gente valorándolo, tanto a él como a Guado de Pedro. A Guado de Pedro, bueno, como estuvo en distintos actos, eso quedó más claro, lo aplaudieron, lo vivaron. Creo que si Scioli hubiese estado en estos días en algún acto del oficialismo, lo hubiesen aplaudido muchísimo. Decime una cosa, Gaby, en el medio de toda esta jugada, y muy buena tu apreciación en el sentido de que finalmente, bueno, Cristina lo dijo, si era por ella el candidato era Guado, si hubiese habido interna, ella Claro. votaba por Guado. Ahora, este, ¿cómo surge la posibilidad, y en ese sentido, cómo lo miraba Cristina, la posibilidad de que Guado de Pedro, si bien era un candidato y obviamente Cristina estaba de acuerdo, fuera acompañado por Mansur, que representa casi todo lo contrario desde el punto de vista dentro del peronismo, pero todo lo contrario desde el punto de vista ideológico, desde los derechos humanos, de un montón de aspectos? ¿Cómo se llegó a esa fórmula, te parece? Me parece que Cristina, yendo en esa paso, sintió la necesidad de poner a alguien del peronismo conservador para competir con Daniel Scioli, para equilibrar un poco esa fórmula encabezada por Guado, y ese fue el intento, alguien del interior, del norte, pero a pocas horas de conocerse esa fórmula, quedó claro que no era una fórmula muy atractiva, nadie la celebró, ni siquiera los propios se sentían cómodos con esa fórmula porque la figura de Mansur terminaba casi neutralizando lo bueno que tenía Guado, y es por Claro. eso que finalmente Cristina decidió dar marcha atrás también. Decime una cosa, el liderazgo de Cristina dentro de Unión por la Patria, ¿se va a ver afectado con la candidatura o con el posible triunfo o derrota, no sé, de Sergio Massa? Porque ella finalmente da la aprobación para que Sergio Massa encabece la lista, pero el primer diputado en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, y por supuesto que hay un montón de otros dirigentes, un dirigente sindical como Mario Paco Manrique en el tercer lugar, que es un hombre kirchnerista, eh, Luana Volnovich, en la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Guado y segunda Juliana Di Tulio, digamos, se encargó de que la Cámara de Diputados y de Senadores sean kirchneristas. ¿Esto le sigue dando liderazgo a Cristina o si gana Massa pierde el liderazgo Cristina? Bueno, va a tener una cuota de poder Cristina, pero está claro que es una cuota de poder que se va achicando con el tiempo. Recordemos el poder que tenía ella en el 2019 para armar la fórmula, para anunciarlo con un tuit, para armar las listas a su gusto, y el poder que tiene ahora es claramente menor. Y si Massa es el presidente, menos poder va a tener todavía Cristina. No es que no reserve una cuota de poder, sobre todo si gana Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ese va a seguir siendo un reducto kirchnerista, pero es un poder que se va achicando con el tiempo. Y respecto de bueno, finalmente se cerraron también las listas en Juntos por el Cambio. ¿Cómo te parece cómo fue ese cierre de parte de tanto de Larreta como de Bullrich y cómo te parece que viene la mano ahí? Me parece que Bullrich está apostando en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, a un radicalismo territorial, por eso de acuerdo con Maxi Abad, tiene más intendentes a su favor de los radicales Bullrich y de los propios, ¿no? De los radicales, del PRO, de Juntos por el Cambio. Tiene más Bullrich que Larreta, pero Larreta tiene municipios más poblados a su favor, está muy pareja esa pelea, y Larreta me parece que intenta hacer
el candidato de Juntos por el Cambio, del resto de la coalición, contra los halcones que representa Patricia Bullrich. Porque no solo incorporó el apoyo a la coalición cívica, también de Gerardo Morales, por supuesto, que tiene la mayor parte del radicalismo, intentó sumar halcones para equilibrar, José Luis Esper, Miguel Ángel Pichetto, Cintia Houghton. Sí. Larreta me parece que hizo un armado más amplio y el de Patricia Bullrich, el de Bullrich me parece que es un armado más homogéneo. Decía una cosa, Gaby, si fuera Leandro Renú, si estuviera hablando con Leandro, seguro, porque yo los escucho en su podcast, Entre Cuatro Paredes, que es el podcast de Cómo la Ves, el programa que tienen ustedes en FM Futurock. Sí. Y por supuesto que Leandro viene diciendo que lo de Milei es un verso, que Milei se desinfla, y no lo considera un real obstáculo. ¿A vos te parece que esos votos de Milei van a ir a Patricia Bullrich o Milei sigue siendo la posibilidad de una tercera fuerza que compita en la elección? A mí me parece que va a ser una tercera fuerza. Ahora, que sea una tercera fuerza no quiere decir que sea una elección de 3/3. Me parece que Juntos por el Cambio y que Unión por la Patria van a estar un poco despegados. Va a ser una elección más parecida al 2015, con un Massa que estuvo ahí en torno al 20%. Pero la elección estaba peleada entre, en su momento, Cambiemos y el Frente para la Victoria. Ese me parece que es el escenario de acuerdo a lo que dicen las encuestas ahora. Lo de Milei, bueno, hay un componente del voto Milei que no es el mismo voto que Patricia Bullrich, porque es un componente más antisistema, más voto bronca, pero también hay puntos de contacto con Bullrich, de un antiperonismo feroz, de una propuesta de achicamiento del Estado, dinamitar todo versus semi-dinamitar todo. Hay, creo, votantes que podrían votar a uno o a otro, que en un balotaje seguramente confluyan, pero en la primera vuelta se va a mantener un voto a Milei que no es lo mismo que el voto a Bullrich. ¿Cómo ves las elecciones? Por supuesto que el fenómeno de Juntos por el Cambio respecto de Unión por la Patria es un armado muy urbano, por supuesto, pero en las provincias sigue siendo muy importante el voto de muchas provincias donde, por ejemplo, en la elección pasada en Formosa ganó otra vez más del 70% el voto de Infran, y en Córdoba un posible aliado como Schiaretti terminó ganando, pero no ganó Juntos por el Cambio. Es decir, ¿la posibilidad real se da por la característica de la crítica en la zona urbana o sigue ganando el peronismo, pero lo que le falta es ganar la nacional? ¿Cómo lo ves eso? Me parece que las elecciones provinciales tienen otra lógica, que no es la lógica de las elecciones nacionales, que no hay que dejarse llevar por esos resultados. Milei no va a sacar 2 puntos como sacó en Córdoba, seguramente saque mucho más. Ahora, sí está claro, mirando las elecciones provinciales, perdón, las elecciones nacionales anteriores, que en esas provincias como Formosa, como Tucumán, como San Juan, es más fuerte el peronismo, pero que de las 5 provincias más grandes, salvo en la provincia de Buenos Aires, en el resto de los distritos gana el antiperonismo. En Córdoba gana el antiperonismo, en la ciudad de Buenos Aires gana el antiperonismo, en Santa Fe hay una incógnita, yo creo que esta vez también va a ganar el antiperonismo, pasa lo mismo en Mendoza, así que me parece que ahí se equilibra. Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Como la última media hora del programa no tenía a quién llamar, entonces dije te voy a llamar a vos, porque como escuché por ahí que dijeron, si querés te soluciono el programa. Un aire así muy soberbio, tipo Massa, ¿no? De tu parte. Sí, así. Claro, laburo para vos, pero siempre es un gusto. Te agradezco. No, yo te llamé porque fuiste uno de los que primero hablaste de este tema de Massa, así que debes estar contento. Bueno, te agradezco muchísimo. Sos un periodista político de primer nivel. Te agradezco mucho la participación Y en el además programa. soy tu amigo, decilo.
Por supuesto. Además sos hincha de Ahí está. Independiente y voy a hacer todo lo posible, a pesar de que ser de River, hay que modificar, hay que anular los ascensos, los Sí, descensos, para sí. que el Rojo, No, no te da un problema, no te da extraordinario problema. campeón de América, no No, se no nos hace vaya a la falta, vez, no nos no. hace falta, ¿Eh? no nos hace falta. Déjalo así, no pasa No nada. se- Dale. Gaby, un Bueno, beso muy grande y besos a todos, a tu hijo y a tu dale, esposa. dale. Gracias. Chao. Gabriel Suet, conductor de Información Periodística, estuvo en Trabajadores y Empresarios.